Certificaciones y auditorías para la gestión por valores es el título de un curso de experto profesional de formación permanente de la UNED para todas aquellas personas interesadas en mejorar sus competencias como gestores de equipos en un entorno laboral, aplicando de forma efectiva y medible la gestión por valores socialmente responsables. Nos acompaña su director, Francisco José Palací, profesor de la Facultad de Psicología, que viene con 2 profesores colaboradores externos del curso para analizar cómo se puede medir la ética en las empresas. Buenos días. Vamos a hablar hoy de valores en las organizaciones y en el mundo de la empresa en general. Y para ello estamos aquí 3 profesores del posgrado de certificación y auditoría para la gestión por valores. Hemos invitado, está con nosotros Serafín Carballo, que es director de consultoría en Prisma. Buenos días. Buenos días. Está también Fernando Navarro, director general de Innovaética. Buenos días. Y bueno, este es el tema que vamos a abordar esta mañana. En concreto, la idea de este programa y de la gestión por valores y si se pueden certificar los valores, porque la pregunta que nos planteamos, ¿podemos certificar y auditar la gestión por valores? Esa es la pregunta que nos planteamos. Y esto lo hacemos en un contexto en el que parece que hay un nuevo mundo, un futuro que está emergiendo. Las empresas se dan cuenta que el beneficio a corto plazo económico tiene fuertes efectos colaterales negativos en muchas ocasiones, o al menos se ponen en cuestión. Por ejemplo, se habla de el efecto que tiene en el medio ambiente, se habla mucho de sostenibilidad, se habla mucho si solamente tenemos en cuenta el beneficio económico. Estamos siendo justos con las personas, estamos siguiendo un mínimo de criterios éticos con la gente. Entonces se habla mucho y está surgiendo una nueva, parece ser para algunos autores, está surgiendo una nueva economía que, o al menos unos valores centrales, y se habla incluso de la era del propósito, ¿no? Nos planteamos qué fines tiene que tener una empresa, qué fines tiene que tener cualquier organización, qué pretendo yo en mi trabajo. Es decir, replantearnos siempre el propósito tanto a nivel macro como a nivel micro de las personas. Por eso hemos venido a hablar de este tema. Pero para abordarlo de una manera real y que sea efectiva, pues al final hay que no quedarnos con las palabras. Cualquier empresa, cualquier organización que quiera implantar un sistema por valores, no solamente es decirlo, habrá que ver qué procedimientos, cómo se sigue, porque si no, al final todo puede quedar con buenos propósitos, ¿no? Entonces, por ello, creemos que es muy interesante ver si se pueden cuantificar, se pueden medir estos valores, esta gestión. Por eso, Serafín, ¿nos puedes decir, explicar que en tu trabajo de consultor, qué normas, qué procedimientos están hoy en día implantándose y cuáles, para que nuestros oyentes tengan una idea de al menos cómo se está haciendo en la realidad en las empresas? A ver, el mundo de la certificación está apoyado en normas, normalmente internacionales, que tienen un reconocimiento por parte de la sociedad. Es cierto que no es imprescindible, en modo alguno, apoyarse en una norma, en una certificación para desarrollar una gestión por valores, pero también es indudable que ayuda. Una norma te dice cómo puedes abordar un determinado campo de la gestión, desde la calidad, al medio ambiente, a la seguridad, valores también, con lo cual te ayuda porque te da un campo ya recorrido. No tienes que, como se dice popularmente, invertir la rueda. Hay una serie de elementos, de herramientas que pone a tu disposición. Y es cada organización quien adapta a su realidad, a sus objetivos, a su mercado, estas normas. Certificar una norma lo hace un tercero que tiene que tener un prestigio en ese campo, porque exactamente igual que en la formación,
las instituciones educativas con su prestigio dan prestigio a sus títulos y por lo tanto a sus alumnos, en el mundo de la certificación el prestigio de la entidad certificadora, su independencia, sus procedimientos de actuación y de gestión dan prestigio también a las certificaciones que emite. En el fondo, una certificación contra una norma de gestión de valores lo que hace es certificar una forma de actuar, no tanto en sí los valores, porque ninguna norma nos va a decir qué valores tenemos que tener en nuestra organización, sino cómo gestionar esos valores y qué es lo que hacemos para tenerlo al día. Yo muchas veces lo comparo, bueno, todos hemos estudiado en la universidad y alguna vez has soñado delante de exámenes complicados que el ministerio quitaba los exámenes y tu vida se hacía mejor. La certificación es parecida a los exámenes. Tú puedes aprender psicología, ingeniería de caminos o microbiología sin exámenes. Pero ya de adulto reconocemos la ventaja de poder someterte a un control, a una evaluación, a un increchendo de la dificultad, y eso a nivel de empresa lo puede hacer la certificación. Es decir, es factible tener una gestión por valores, una gestión de compliance, una gestión de la responsabilidad social corporativa, etcétera, sin una certificación, pero las certificaciones nos van a ayudar, abriéndonos camino y ayudándonos a mantener al día. Esa pequeña filósofa que es el personaje de Quino, Mafalda, decía: lo urgente no deja tiempo para lo importante. Las certificaciones nos ayudan a que lo importante se imponga con una cierta frecuencia sobre lo urgente en las empresas y en las organizaciones. Muchas gracias, Serafín, por aclararnos esta primera visión de qué son las certificaciones y para qué nos sirven. Y entonces, dentro de las certificaciones, yo creo también el tema de la ética, ¿no? Las organizaciones también deben ser éticas, aparte de tener de gestionarse por valores, o dentro de la gestión por valores, la ética es un elemento clave, ¿no? Pero ¿cómo se aplicaría una organización ética que hay unos mandamientos, cómo se gestiona la ética en una organización para que desde fuera podemos decir que una organización es ética y otra no? ¿Se puede hablar en ese sentido o no, Fernando? Bueno, efectivamente la ética es un intangible y realmente es un activo intangible de las organizaciones. Quiere decir que se puede medir, pero que cuesta medir. Como decía hace un par de minutos Serafín, cuando hablaba de la poco conveniencia de asociar a una empresa o a una organización certificada en procedimientos de gestión ética o gestión socialmente responsable, son palabras que se usan de forma intercambiable. Una cosa es contar con unos procedimientos de gestión socialmente responsable o ética, y otra cosa es que esa empresa realmente sea una empresa ética. A mí me produce un cierto rechazo de entrada cuando una organización esgrime como argumento de propaganda, tengo este certificado y soy una empresa ética. No, eres una empresa que está preocupada, eso sí, que está implicada en mejorar sus procedimientos y facilitar el camino para tener un desempeño lo más correcto posible de acuerdo a una determinada norma. Y las normas, lo vamos a ver en los próximos minutos, son muy variadas. Hay normas que se centran exclusivamente en la prevención del soborno. Ya hay una norma ISO que previene el soborno. ¿Quiere decir que en la empresa o en esa organización, no necesariamente empresas, pues podemos hablar de ONGs, podemos hablar de administraciones públicas, no hay personal corrupto, no hay directivos corruptos, no hay casos de corrupción? No, en absoluto. Lo que quiere decir es que esa empresa se ha preocupado de implementar y certificar unos procedimientos que van a hacer más difícil que se den casos de una mala práctica asumida por la generalidad de las instituciones, como es la corrupción. Hay otras normas que aseguran la calidad, como apuntaba Serafín, pero la calidad tradicionalmente primero se certificaba la calidad de los productos, luego se habló de la servucción, de la calidad de los servicios. Hoy en día hemos llegado a la calidad de productos y servicios y además de un sistema de gestión que incorpore tres grandes ejes, un poco por responder a tu pregunta de la ética. Cuando hablamos de ética, ¿esto qué es? Bueno, hoy en día cuando se habla de responsabilidad social organizacional, de ética de las empresas, de las organizaciones, básicamente se cubren cuatro grandes ejes. Uno, ya lo he mencionado, es muy transversal, que es el buen gobierno y la transparencia, esencialmente la lucha contra la corrupción.
Otro es el respeto y la promoción de los derechos humanos. En España y en el entorno europeo puede parecer una misión sencilla, porque aquí tenemos constituciones, tenemos leyes muy garantistas que garantizan con absoluta exigencia el cumplimiento de los derechos humanos. Pero no olvidemos que hay instituciones, hay ONGs que trabajan en Nigeria, hay empresas que trabajan en Colombia, hay administraciones públicas que tienen programas de intercambio de funcionarios con otros países donde los derechos humanos no son respetados. Tercer eje, los derechos sociolaborales. Otro tanto de lo mismo. Hay convenciones de la OIT, grandes convenciones de la Organización Internacional del Trabajo, que garantizan el derecho a huelga, no discriminación por razón de sexo, de religión, que regulan el trabajo infantil, lo prohíben o lo regulan. Pero volvemos al mismo problema anterior. Cuando hablaba de derechos humanos, en muchos países estos derechos, aunque probablemente se hayan suscrito a las convenciones de la OIT, es muy fácil echar la firma en un papel, no se respetan y no son protegidos por las legislaciones nacionales. Entonces ahí entra un papel importante por parte de las empresas que dicen, bueno, la ley en este país no garantiza el cumplimiento de estos derechos, pero yo como organización libre y soberana, que es un elemento esencial cuando hablamos de ética y de responsabilidad, en realidad somos responsables porque actuamos con libertad y actuamos con voluntariedad, si no, no lo somos. Al menos no tenemos responsabilidad moral. Y el cuarto eje, y ya acabo con los 4 grandes bloques de lo que sería la ética de las organizaciones, serían los derechos medioambientales. Hoy en día estamos hablando mucho de cambio climático, del impacto de la forma en la que producimos, pero también la forma en la que consumimos para que el planeta pues nos permita seguir viviendo no solo a nosotros, sino a las generaciones futuras, que también es un objeto que preocupa a cualquier estudioso de la ética. Eso, sintetizando brevemente en qué consiste ese intangible, porque lo que es muy fácil es certificar la calidad de un teléfono móvil o de una botella de agua. Coges el producto, haces las pruebas de resistencia a la abrasión, de dureza, de resistencia al impacto, y esto te va a dar unas pautas, unos parámetros de calidad que te permitan decir pasa las pruebas o no las pasa. Pero el problema viene, y de ahí el programa de hoy, cómo medimos, cómo auditamos, cómo acreditamos que una organización que declara públicamente quiero ser una empresa, quiero ser una ONG o una administración pública socialmente responsable, ética, bueno, ¿cómo lo demuestra? ¿Cómo lo acredita? Y este es el tema a debatir. Muchas gracias, Fernando, por tu brillante aclaración de cómo aplicar y qué es la ética aplicada a la empresa en sus distintas dimensiones, ¿no? Yo creo que muchos oyentes estarán pensando también que, bueno, esto, atendiendo la analogía de Serafín, ¿no?, de los exámenes, probablemente, igual como ocurre con los alumnos que solamente se preocupan de contestar bien al test, ¿no habrá también esto de las certificaciones ser una especie a veces de moda, ¿no? De consigo esta certificación ética, pero yo bajo manga soy un desastre o cometo todo tipo de tropelías o me certifico en responsabilidad social, pero no estoy atendiendo a mis trabajadores, y en España a lo mejor sí que estoy cumpliendo las normas, pero no, mi multinacional está comprando el chocolate que están trabajando niños, por ejemplo, ¿no? Hay alumnos que copian, es cierto. Es decir, tampoco llega al punto de que una empresa que tenga una certificación de este tipo cometa, por otro lado, tropelías. Puede cometer errores, pero es verdad que el grado de convencimiento va a ser mayor o menor, dependiendo claramente, como consultor, de la inteligencia de negocio. La gestión ética se aborda por convicción, pero también por un legítimo interés, por reducción al absurdo. ¿Qué ocurre si no tengo una gestión ética? Hay un coste social y económico clarísimo. Entonces, como decía mi abuela, no digo que te vistas, pero ahí tienes la ropa. ¿De acuerdo? Un segundo componente de este matiz del convencimiento o no convencimiento es que es muy difícil obtener, pero sobre todo mantener una certificación de este tipo social si no hay una cultura en la organización de cumplimiento, de ética, de responsabilidad. De hecho, incluso en una parte concreta de estas políticas, que es el compliance penal, el propio Código Penal y la jurisprudencia nos va diciendo que además de existir unos procedimientos de cumplimiento, etcétera, tiene que haber una cultura del cumplimiento, ¿vale? Y eso sí es un intangible, eso es
difícil de medir, pero no imposible, y eso sí que ocupa un esfuerzo por parte de las empresas y organizaciones. Si no, los procedimientos en sí se van a saltar con facilidad. Evidentemente hay toda una escala de grises, hay aprobados, hay notables y hay sobresalientes. No creo que haya esas grandes contradicciones, pero sí, evidentemente, empresas que van a ir a por el aprobado pelado, porque a lo mejor su cadena de valor se lo obliga, a lo mejor porque es la moda, pero insisto, va a ser difícil mantenerla si no hay una cultura subyacente de cumplimiento, de respeto al medio ambiente, a los derechos humanos, a la conciliación, a la igualdad de oportunidades y un largo etcétera. Muchas gracias por tu aclaración, Serafín. Y yo creo que siguiendo la analogía de los exámenes, para nuestros estudiantes de psicología, estudiantes de ciencias sociales en general o de cualquier otra carrera, porque hoy en día también las trayectorias son tan cambiantes en nuestros alumnos o gente incluso adulta que ahora se está formando. ¿Ves que todo el tema de las certificaciones, porque esto se aprende, en este caso en nuestro posgrado, para eso estamos, ¿no? Para aprender, en el que somos profesores de certificación y auditoría para la gestión por valores. Este tipo de aprender a hacer este tipo de auditorías, ¿por ahí crees que hay una salida profesional o sí, complemento profesional? Sin duda yo veo una empleabilidad elevada en unos conocimientos, en unas habilidades que son difíciles de situar en una facultad universitaria clásica, ¿vale? Porque, como tú bien has dicho, recoge una serie de habilidades y conocimientos horizontales que, sumado a un grado, yo creo que importante y necesario de especialización dentro de este programa, va a permitir a estos alumnos acceder a un mercado laboral que tiene necesidad de este tipo de profesionales. Profesionales que sean capaces de adaptar una norma a la realidad, valores y cultura de una empresa. Profesionales que sean capaces de documentarlo. Profesionales que sean capaces de evaluarlo, tanto internamente, mediante las auditorías externas, o bien incorporándose profesionalmente a las entidades de certificación que tienen todas un carácter mercantil. Son empresas, algunas englobadas en fundaciones, pero operan como empresas con sus contratos, sus ofertas y su competición en el mercado. Desde luego en precios, pero también, insisto, en prestigio, ética y sobre todo un factor clave que es el de la independencia. Los certificadores de prestigio, y puedo hablar de AENOR, que participa con nosotros, etcétera, mantienen una separación clara entre lo que puedan ser implantaciones, consultoría, etcétera, y el reconocimiento exterior. En definitiva, no pueden ser arte y parte de este proceso de reconocimiento. Pero empleabilidad yo la veo muy, muy clara, porque el puesto está en las empresas y muchas veces no se dispone de los candidatos idóneos. Otra formación universitaria, etcétera, mejorará esa empleabilidad, pero bueno, para eso estamos en un título propio. Y después, yo creo que todo el mundo habla de certificaciones, todo el mundo cuando compra cualquier producto o va a un hospital, en sí, ves ahí está certificado por las normas ISO, tal, las que sean. A nivel social, a nivel de valores, de ética, ¿cuáles son las certificaciones, tanto Fernando como Serafín? ¿Qué certificaciones son las más conocidas o para que nuestros oyentes vayan familiarizándose un poco con estas certificaciones? Yo casi las puras de RSC se las dejo a Fernando. Yo voy a hablar de algunas otras que están en ese ámbito, pero tenemos certificaciones que lleva la Fundación Más Familia, que también participa con nosotros, de conciliación. Evidentemente, los temas de conciliación de la vida personal y la vida profesional se inscribe en un entorno de gestión por valores. Todo lo que tiene que ver con cultura de cumplimiento, ya sea a través de un compliance general, tenemos normas internacionales ISO, o bien de compliance legal. Ahí tenemos normas UNE, es decir, desarrolladas por AENOR, todavía en el ámbito nacional español, pero con una extensión muy importante entre grandes compañías. Tenemos, lo ha citado Fernando, en una norma ISO específica antisoborno, que se está implantando mucho en compañías europeas que trabajan en mercados
de países emergentes, donde por desgracia el soborno muchas veces, hay que reconocerlo, forma parte no ya de la cultura, sino de la mecánica económica habitual. Y como digo, las de RSC, que casi le dejo a Fernando que las comente porque los conoce mejor que yo. Sí, son las más transversales, aparte de las que comenta Serafín, que son muy importantes, sobre todo por el nivel de alta especialidad que tiene. Se me ocurre también, por ejemplo, la ISO que existe de gestión de riesgos, ¿no? Uh-huh. Donde uno de los riesgos, aparte de los legales, laborales, seguridad, salud en el trabajo, son también los riesgos reputacionales. Pero las más transversales desde el punto de vista de la gestión, que sería puramente ética, un sistema de gestión socialmente responsable, hay dos en este momento, sobre todo en el ámbito europeo y español particularmente. Por una parte tendríamos la SGE 21 de Forética, que es una norma ya con una larga trayectoria en España, con varios cientos de empresas certificadas, que cubre un espectro muy amplio de lo que es un sistema de gestión. Te incorpora primero la gestión de los cuadros directivos, de la Junta de Gobierno, de la empresa, de la organización, que es una norma pensada para empresas, pero también para organizaciones no lucrativas y administraciones públicas, relaciones con competidores, con departamento de logística, departamento financiero, departamento de marketing, todo lo que serían las áreas de la empresa. Existe otra norma muy importante también, sobre todo por la entidad que hay detrás, que es AENOR, que es la RS de responsabilidad social, la RS 10 de AENOR, que es un sistema también de gestión de esa ética aplicada a las organizaciones. También son bastantes las empresas españolas, algunas de ellas muy importantes, muy relevantes, que han optado por esta certificación. Luego hay guías de orientación, que cualquiera que esté un poco introducido en el mundo de la calidad, y Serafín quizás pueda ampliar detalles a continuación, las guías no son certificables, pero sí que es verdad que nos ofrecen unas pautas, unas orientaciones, como su nombre indica, de cómo podemos trabajar mejor en esa línea, en ese ámbito de estudio. Y hay una guía que es la 26.000, la ISO 26.000, de la Organización Internacional de Normalización, la ISO, que nos orienta sobre cómo gestionar una empresa o una organización con criterios de responsabilidad social. Insisto, no es una guía que pueda ser certificada, pero sí que puede ser un primer paso para una empresa, para una organización que no se encuentre todavía madura para pasar el examen, por seguir con la metáfora, yo creo que es una buena comparación, pasar el examen de la certificación, pero decide entrenarse. Dice, bueno, todavía no voy a hacer el maratón, son 40 y pico kilómetros, no estoy preparado, pero voy a empezar a ensayar. Y ensaya con una guía. Entonces, yo creo que la guía, la ISO 26.000, que por esa razón está incluida en el programa académico de nuestro posgrado, es una muy buena pauta para saber por dónde empezar a trabajar. Una vez que ya estamos entrenados como organización, quizás sea el momento de decir, bueno, voy a dar un paso más. Y ahora me certifico, con alguna de las normas que comentaba Serafín o yo mismo hace un momento con respecto a la RSC. Yo, si me permites, Fernando, medio segundo, porque quizás estamos hablando de ISO, estamos hablando de AENOR, son una matización. ISO es la Organización Internacional de Normalización Mundial, en la cual los países participan de forma voluntaria. Nunca emiten normas legales, son todo normas voluntarias. Lo legal lo hacen los estados. ISO tiene representantes nacionales, ¿vale? Que en este caso, en España, el normalizador ha sido hasta hace poco AENOR, la marca AENOR, recientemente renombrada como UNE, de las normas UNE, no son a todos una norma UNE, significa una norma española, que hace la adaptación de las normas ISO internacionales, pero también puede generar alguna norma de ámbito, digamos, nacional, como el caso de la norma de compliance penal. Y efectivamente hay normas que, aunque mantengan ese calificativo de norma, son guías que nos dicen cómo podrías desarrollar algo y no son certificables, y hay normas que sí son certificables y que por lo tanto pueden ser sometidas a un proceso de evaluación por una entidad de certificación, no solo AENOR, sino cualquiera de las acreditadas en España para hacer auditorías, por ENAC, en este caso es el órgano competente.
Nuestro programa, Paco y Serafín, incluye, lo sabéis bien, pero yo creo que es importante que lo maticemos también, los alumnos que superen las pruebas van a pasar 3 pruebas específicas para poder ser certificados por 3 entidades de certificación como auditores internos de esas 3 normas. Me estoy refiriendo a la norma de AENOR RS10, me estoy refiriendo a la norma de forética SG 21, y me estoy refiriendo a la norma de Más Familia, de la Fundación Más Familia, de EFR, Empresa Familiarmente Responsable. ¿Cuál es la diferencia, y es importante también matizar esto, entre un auditor interno y un auditor externo y un certificador? Si existe esa diferencia. Serafín. A ver, todas las normas... Todas incluyen la obligación de hacer una auditoría interna, de que la propia organización, la propia empresa se autoaudite, emitiendo sus informes, abordando sus no conformidades. Cuando entras en el ámbito de la certificación externa, la figura operativa es el auditor externo, que no es de tu organización, viene a tu casa, audita, emite un informe que envía a la entidad de certificación, que si considera que el nivel de cumplimiento es suficiente, emite el certificado. Profesionalmente son 2 vías diferentes, o incorporarte a una empresa, una organización, una ONG para gestionar estos aspectos y ser el auditor interno, o bien se podrían incorporar, cumpliendo los requisitos correspondientes, a una entidad de certificación que profesionalmente solo se dedica a esa actividad de evaluar, pues en el caso que estamos hablando, post-sort compliance, o RSC, o conciliación, etcétera. Bueno, pues yo creo que va quedando todo el tema bastante claro que nos habíamos propuesto. Ya para ir finalizando, cualquier oyente que esté interesado por estos temas, pues puede buscar en nuestro curso de certificaciones y auditorías para gestión por valores y nos escribe, y atentamente y gustosamente le responderemos cualquier aclaración. Y enfatizar, yo creo que también que estas certificaciones lo que están indicando es que vamos acotando, vamos viendo que este cambio que se está produciendo a nivel social, pues no puede quedar solamente en propósitos sin concretar, sino que es interesante y es muy, muy útil certificarlos, acotarlos, mejorarlos, criticarlos, ponerlos a prueba, ir mejorándolo día a día, para que no sea un cambio meramente de palabra, ¿no? No sé si queréis comentar alguna cosa más, Fernando, Serafín. No, yo solo reconocer el papel líder de la UNED al abordar un programa como este, que creo que es muy ambicioso, que muestra un compromiso con la sociedad y que ofrece una oportunidad a muchos alumnos que no van a encontrar con facilidad una capacitación así. Muchas gracias, Serafín. Sí, coincido con esa valoración de Serafín. Además, hay que tener en cuenta que el perfil de alumnos de la UNED, el histórico, pero muy particularmente el de nuestro posgrado, es un perfil de alumnos muy profesional. La mitad de nuestros estudiantes de este posgrado en particular, certificaciones y auditorías para la gestión por valores y el compliance, son alumnos que ya están trabajando en el ámbito de mandos intermedios, directivos de empresas, de administraciones públicas, y que justamente lo que quieren es conocer cuál es el catálogo creciente de normativas y, una vez conocido, saber manejar las más importantes de ellas para poderlas implantar en sus respectivas organizaciones o acceder, como decía Serafín y Paco, a un puesto de trabajo en el ámbito de la consultoría y la auditoría. Bueno, pues muchas gracias. Y hasta pronto. Quedamos a su disposición si quieren cualquier aclaración o información sobre estos temas. En las páginas de la web encontrarán nuestro curso si quieren cualquier información. Muchas gracias. Gracias.